buenos días, bendiciones a todos, especialmente pues la Iglesia Manantial de Vida, todos los que estéis conectados, hermanos, hermanas y aquellos amigos que están agregados y que también puedan estar conectándose en este momento, pues bendiciones a todos, les deseo pues un día muy bendecido. Hoy en estos momentos nos es difícil, ¿verdad?, poder diferenciar los días, especialmente pues los que no estén trabajando, pues cada día dentro del hogar con más o menos la misma rutina, pero hoy es día de domingo, amén, y estamos apartando este tiempo como normalmente nos congregábamos en las distintas congregaciones, y ahora pues lo tenemos que hacer por este medio, ¿no? Hasta que Dios disponga, hasta que el gobierno nos abra las puertas y todo esto con la ayuda de Dios comience a normalizarse. Así que bueno, pues bienvenidos a todos, y aunque no podamos tener todo un culto, ¿verdad?, pues pero por lo menos poder compartirles la palabra que el Señor pone en nuestros corazones como pastores de la congregación. Entonces, sin enrollarme mucho más, primero que todo pues comentarles que como ya saben, pues es el pastor el que tiene más facilidad, ¿verdad?, para estar preparando muchas palabras, pensamientos, y ya me conocen, yo suelo tardar un poquito más porque me cuesta sentarme a prepararla, a masticarla, a desarrollarla, y ya llevaba un tiempo con esta palabra en mi corazón. Y bueno, las 2 primeras semanas, como muchos ya saben, estuve malita, pero bueno, gracias a Dios lo superé muy bien, con síntomas leves, sin ningún problema. Y ahí ya empecé a rumiar lo que yo sentía que el Señor me estaba hablando, especialmente pues esa primera semana que me pasé en cama con fiebre, más aislada, metida en mi habitación, pues pude tener un tiempo muy especial, ¿no?, de meditar mucho, de hablar mucho con el Señor, con la palabra. Y ahí ya el Señor comenzó a ministrarme pues lo que esta mañana les quiero compartir. Pues la verdad es que en este tiempo de confinamiento he estado reflexionando mucho, no solo acerca de la situación global, ¿verdad?, que nos vemos todos, muchísimos países pues perjudicados con esta situación, ¿verdad?, de lo del virus. Y he estado reflexionando pues bastante, como todo el mundo, ¿no?, pues en esta situación global, pues ¿por qué ha venido esto? Y ¿en qué manera esto va a afectar no solo al mundo, a la sociedad, sino incluso a la Iglesia, ¿no? ¿En qué manera nos está afectando? Y nos puede afectar incluso para un futuro. Pero, sinceramente, más que en esta situación, he estado meditando en la situación de la Iglesia de hoy. Y no solo en esta situación actual, en este contexto con lo del coronavirus, sino reflexionando mucho en, Señor, ¿cómo está tu Iglesia hoy? Pensando en la Iglesia de estos 2 últimos siglos, siglo XX y siglo XXI, y no pensando solo en mi iglesia local, la que nosotros estamos ministrando como pastores, sino pensando en la Iglesia de Cristo. Por supuesto, claro que sí, en la experiencia, en el pastorado, como tienes la mano mucho más metida en lo que es la Iglesia, pues aún más puedes observar, valorar, darte cuenta del estado espiritual de la Iglesia, ¿no? Pero he estado reflexionando mucho, el Señor me llevaba mucho a reflexionar en el estado de la Iglesia, especialmente pensando en estos 2 últimos siglos, siglo XX y XXI, porque aún claro, si viéramos desde los orígenes, pues encontramos la Iglesia primitiva estaba tremenda, en un gran avivamiento, ¿no?, cuando Jesucristo la originó, la empezó. Y luego la Iglesia ha ido viviendo como por tiempos, por fases, ¿no? Y sabemos que también siglos atrás hubo una gran decadencia en la Iglesia hasta que volvió a resurgir. Pero encontramos en los siglos XVIII, XIX que hubieron grandes avivamientos, y aparte de los avivamientos encontramos, si uno escarba en la historia, encontramos una Iglesia que al menos sí que estaba más afianzada en lo que ahora os voy a compartir, 6 puntos, en los que he estado meditando
que creo que la Iglesia del siglo XX-XXI hemos caído, hemos retrocedido, hemos echado para atrás, hemos salido de unos fundamentos, unos principios en los que la Iglesia deberían de ser fuertes en la Iglesia, y no solo no son fuertes y no solo son débiles, sino que además es que nos hemos salido de ellos. Y especialmente estoy pensando en la Iglesia de Europa, América del Norte, y quizás también América Latina, tristemente, poco a poco también se va metiendo en ello. Pero muy especialmente la Iglesia en Europa y América del Norte vemos una gran decadencia en cuanto a los siguientes puntos que voy a mencionar. Quiero mencionaros estos puntos y hacernos meditar en esta mañana en las siguientes preguntas. Señor, ¿qué nos ha sucedido? ¿Cuál es el estado de tu Iglesia hoy? Y con todo esto que está sucediendo, Señor, quizás tú no quieras usarlo para hacernos despertar y hacernos llevar a algo, un cambio. Es necesario, se está levantando un clamor en el interior de muchos creyentes, gracias a Dios, en este tiempo, de un despertar a, Señor, te hemos dejado, te hemos dado la espalda, nos hemos acomodado, nos hemos dormido. Y quizás, Señor, tú con todo esto que está sucediendo, que ahora nos vemos sin poder congregarnos, ¿no habrá algo a lo que tú nos quieras llevar? Entonces, primeramente quiero hacerles meditar acerca de la decadencia en la Iglesia de hoy, en lo que tiene que ver con la intimidad con Dios. Y este es el punto para mí más importante y más fuerte en los siguientes 5 puntos más que les voy a compartir. Este es el más importante y probablemente este primer punto es el que ha afectado para que los siguientes puntos que voy a mencionar se hayan dado. Entonces, este primero es la falta de intimidad con Dios. Este es uno de los puntos más notorios a nivel general en los creyentes de este siglo. Falta intimidad con Dios. Cuando se toma el pulso de la Iglesia en general, podemos observar que realmente de todos los que se congregan, son pocos los que disciplinadamente apartan tiempo de calidad con el Señor, a nivel personal, y aún menos si pensamos a nivel familiar. Se nota en las conversaciones, poco conocen del Señor, poco conocen de la palabra. Hay poca adoración y búsqueda de Dios en los hogares. De hecho, son pocos los que aunque se encuentren en una lucha en su interior, de hecho son pocos los creyentes que expresan ese anhelo, que expresan, aunque estén en lucha, pero expresan esa inquietud. Hay al menos un anhelo, hay algo que les está incomodando en su interior a hacerlo, a sentir la necesidad, a sentir ese empuje, a sentir tengo que ponerme las pilas, tengo que buscar a Dios, sé que no estoy haciendo bien, sé que me he dejado, sé que tengo que volverme a meter en la cámara secreta, sé que tengo que restaurar el altar de esa búsqueda del Señor. Tristemente son pocos los creyentes, aún en mi iglesia local, lo digo, hermanos, son pocos los hermanos y hermanas en los que yo escucho esas expresiones, en los que cuando hablas encuentras que hay esa hambre, hay esa sed, hay ese anhelo. Son pocos. Los evangélicos tenemos un eslogan. Lo estoy escuchando de hace tantísimo, bueno, lo recuerdo desde que era niña, ¿no? Yo he nacido en un hogar evangélico. Y los evangélicos tenemos un eslogan. La salvación no es religión, es relación. ¿Verdad? Es algo que decimos muchísimo. La salvación no es religión, es relación.
Mas, sin embargo, y de manera muy especial, como decía, la Iglesia en Europa y América del Norte, aunque tristemente de manera progresiva América Latina también está cayendo en ello, en la práctica hemos caído en la religiosidad, hemos caído en la tradición, hemos caído en las liturgias, hemos caído bueno, congregarnos porque toca, porque hemos caído en que cada vez son más los creyentes, en que van un domingo a la iglesia, pero no hay un compromiso de un buscar a Dios de todo corazón, no hay un compromiso para buscarle, no hay un compromiso para adorarle, no hay un compromiso para levantar el altar en el hogar y guiar a los hijos, no hay un compromiso para servir a Dios en las congregaciones locales en las que estamos, no hay un compromiso con el Señor, no hay esa relación. La salvación es relación, no es un eslogan cristiano. Es lo que nos enseña la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que ese es el propósito por el que Dios nos creó, para que pudiéramos tener una comunión con Dios. El Señor Dios creó al ser humano y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que puso su espíritu en nosotros, porque solo por medio del espíritu podemos tener una comunión, una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces es necesario tener espíritu. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer con espíritu, alma y cuerpo. Así que desde Génesis vemos que Dios, al hacernos a su imagen y a su semejanza, nos dio, ¿verdad?, ese privilegio de que, además de lo que el resto de la creación puede tener, que sí somos criaturas de Dios y tenemos un creador y de alguna manera la creación de Dios le alaba, pues esa creación tan preciosa, sublime, gloriosa, está mostrando esa gloria de Dios por medio de la manera en la que Dios la ha creado. Es una creación hermosa y gloriosa. Pero nosotros no solo somos criaturas de Dios, que bueno, pues la manera en la que Dios ha diseñado nuestros cuerpos, ¿verdad? Que solo observando los científicos, solo observando la estructura de una célula, lo compleja que es, que realmente es todo un sistema funcional, que hasta el día de hoy la siguen investigando, ¿verdad? Y ellos podrían ver, si quisieran abrir los ojos, que muchos científicos lo están haciendo y están glorificando a Dios y están diciendo, detrás de esto hay una mente inteligente, hay un ser universal y un creador, no podemos darle otra explicación porque se necesita una mente inteligente que lo haya diseñado, porque es todo un diseño, no es algo que ha surgido de un boom, ¿verdad? De verdad no puede ser. Entonces, quizás ellos simplemente investigando y observando una célula, y aún más si viéramos todo nuestro cuerpo, la manera en la que se produce el milagro de una gestación de un bebé en el vientre de su madre, puedan ver la gloria de Dios porque ven lo glorioso que es. Pero Dios no solo nos dejó en ese punto, sino que nos dio espíritu, puso espíritu en nosotros para que pudiéramos tener relación con Él, para que pudiéramos entrar en esa comunión con Él, para que pudiéramos hablar con Él, para que pudiéramos escucharle a Él, para que pudiéramos tener esa relación, poder conocerle en la intimidad y de una manera profunda y no solo superflua. Dios nos regaló eso, el poder tener espíritu, un espíritu que un día tendrá que volver a Dios. Cuando muramos, dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que está declarado que todos muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y la palabra enseña que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Tenemos el tiempo, mientras estemos en vida, tenemos el tiempo para tener esa comunión con Él. Y después regresaremos a Él. Y tendremos que dar cuentas de qué hicimos con lo que Dios nos dio. ¿Hemos vuelto al Creador? ¿Hemos vuelto al Creador para volver a tener una comunión con Él? Porque vemos que una vez sucedido lo de Génesis, cuando el hombre y la mujer caen
en pecado, en desobediencia con Dios, se rompe esa comunión con Dios. Pero ya Dios Padre originó un plan por medio de su Hijo para poder rescatarnos, para poder volver a nosotros, volvernos a esa condición de poder volver a tener comunión con Él. Por medio de esa salvación tan grande que tenemos por medio de Cristo, ¿verdad? Todos sabemos cómo desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos el plan de la redención. El plan en el que Jesús es ese sacrificio perfecto para que tú y yo hoy podamos volver a tener acceso a esa comunión con Dios. Y quizás desde el origen de la iglesia primitiva se ha podido observar una iglesia que oraba, que se metía con la palabra, que disfrutaba del tiempo de la oración, que se metía con Dios, que le servía con anhelo, con desgaste, dando todo para Dios, ¿verdad? Y buscándole con hambre, con sed, con anhelo. Pero tristemente, iglesia, tenemos que reconocer que la iglesia de hoy, a nivel general hablo porque siempre hay un remanente que está buscando a Dios de todo corazón. Siempre hay un remanente que se mantiene en ese anhelo, en ese deseo por Dios. Pero es triste, iglesia, y tenemos que reconocer que la iglesia de hoy le falta intimidad con Dios. La iglesia de hoy ha caído en esa oración de fe, ya soy salvo, y después pues algún domingo que otro, y a muy maravillas quizás todos los domingos por tomar esa religiosidad y esa rutina de ir el domingo a la iglesia, por ahí se aparece y sentir que algo me he llenado de Dios, he escuchado palabra y ya está, es suficiente. Pero ¿dónde está ese meterse en lo personal con Dios? En el día a día, ese tiempo de calidad, de hablar con Él, de escucharle. Y no hablo solo en ese estado quizás más espiritual o más místico de meterte horas y horas a orar, sino en ese conversar con Dios, en ese abrirle nuestro corazón, en ese dejarnos desnudar y dejar que el Espíritu Santo de verdad entre en nuestras vidas y nos incomode y lo altere todo y rebusque y nos haga sentir, ¿verdad? Y nos haga ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestras vidas y comencemos, de verdad, nos metamos en esa intimidad con Dios, a ponernos a cuentas con Él, a escudriñarnos en nuestro interior, a hablar con Él, a conversar con Él, a escucharle a Él, a entrar en ese proceso de santificarnos por medio de estar con Él en esa comunión, porque cuanto más tiempo de calidad pasamos con el Señor, más se forja el carácter de Cristo en nosotros, porque le conocemos, porque empezamos a conocerle de verdad, y en ese conocerle empezamos a querer ser como Él. Y en ese tiempo de intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos incomoda, nos hace ver qué es lo que está mal en nuestras vidas, para ponernos en marcha y querer trabajar en esos ámbitos en nuestras vidas que tenemos que trabajar, en lo personal, nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en qué clase de trabajadores somos, en todo, en qué estamos dando en esta sociedad, en todo, en cuál es nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, en cuánto estamos dispuestos de verdad a amar al prójimo y darnos en el servicio al Señor, en el reino, en el amor al prójimo, en las obras que Él ha puesto de antemano para que caminemos con ellas. ¿Cómo se va a dar todo eso en nosotros si no hay una intimidad con Dios? No es posible, eso no es posible, porque es en la intimidad con Dios donde somos forjados, donde somos santificados, donde somos limpiados, donde somos hechos al carácter de Cristo, donde cambia nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Entonces no es posible.
Y por ello es que estamos entrando en una decadencia que vamos a ver en los siguientes puntos, que están afectando fuertemente a la iglesia de hoy. Quiero dejarles unos versículos que tienen que ver con esto, acerca de la intimidad con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan, hermanos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conozcan viene de la palabra ginosco en griego, quiere decir comprender y entender de forma absoluta. Es decir, se refiere no a un conocimiento superfluo, sino en profundidad. Y yo pregunto, ¿cómo se puede conocer en profundidad a alguien? Pensando en cualquier persona que se te venga a la mente. A tu esposo, a cualquier amigo, a cualquier familiar, a cualquier persona que se te presente. Oye, te presento a fulanico, menganico en una conversación. ¿Cómo es posible a cualquier persona poder conocer en profundidad, poder conocer a alguien en intimidad sin pasar tiempo con esa persona, sin conversar con ella, sin abrirle tu corazón, sin ver tú el corazón del otro, sin caminar con ella, sin comer con ella en alguna conversación, comer con ella, trabajar con ella, hacer cosas con esa persona? No se puede, ¿verdad? Solo conoceríamos a la gente pues de una manera superflua, de una manera quizás más superficial, pero para conocer a alguien en intimidad se necesita pasar tiempo con esa persona, se necesita desnudarle el corazón, se necesita abrirle los sentimientos, se necesita confiar en esa persona, se necesita tiempo de calidad, se necesita escucharle, se necesita trabajar con ella, etcétera, etcétera. Y Juan 17 dice que la vida eterna depende de que le conozcamos. Quiere decir que depende de una relación con Dios. Quiere decir que accederán a esa vida eterna, que tendrán paso a la salvación aquellos que tienen una relación con Dios y con Jesucristo a quien has enviado. Eso quiere decir este texto. Entonces, iglesia, por favor, despierta. Y no hablo solo a Manantial de Vida. Me dirijo en este momento a la iglesia universal, a la iglesia de este siglo. Iglesia, despierta. Es necesario que entres en intimidad con Dios. ¿Cuántos de los que nos estamos congregando en una iglesia local, cuando Jesucristo venga, realmente seremos arrebatados? O si la muerte te espera antes y tienes que estar delante del trono de Dios, porque todos tendremos que estar delante del trono de Dios un día más temprano o más tarde. Y eso me preocupa enormemente. ¿Cuántos de los que estamos alimentando en nuestras congregaciones, cuántas de nuestras ovejas, no nuestras, son de Dios, van realmente a entrar a la vida eterna y a la salvación? Porque la Biblia es clara, hermanos. No por llamarte evangélico vas a ser salvo. No por ir a congregarte de vez en cuando vas a ser salvo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nunca os conocí. Esa es la respuesta que les da Jesús. No se trata de si nos congregamos o no nos congregamos, aunque con ello, por supuesto, hablando acerca de la salvación, el congregarse nos ayuda a crecer, nos ayuda a formar parte del cuerpo, a buscar la unidad, a servir
en la iglesia, con nuestros dones, nuestros talentos que el Señor nos ha dado para la edificación de ella y juntamente con la iglesia para la edificación de esta sociedad, para ser sal, para ser luz. Es necesario, no estoy diciendo que es que no nos tengamos que congregar ni poner nuestros talentos, es más, estoy diciendo todo lo contrario, es que para que todo eso se dé necesitamos esa relación y necesitamos esa intimidad con Dios. La respuesta es clara, nunca os conocí. No los desecha por otros motivos, los desecha porque quizás se congregaban, quizás profetizaban, quizás tenían dones que los pusieron en marcha y quizás incluso comenzaron teniendo una relación con Dios, pero después cayeron de ello. Sea que la tuvieron y la perdieron, o sea que nunca ni siquiera llegaron a ella, el Señor les responde, nunca os conocí. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, Pablo dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días... Espera, no me he ido a otra parte, un momento, perdón. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es importante, hermanos. El Señor, si pensáramos de la parte de Él, pues Él puede conocernos a todos, ¿no? Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero no solo dice, conozco mis ovejas, Él dice, y las mías, las suyas van a ser las que serán salvas, porque son las que están selladas, a los que nos ha dado nombre como hijos de Dios, esas son las suyas. Y no solo dice, yo conozco mis ovejas, sino que dice, y las mías me conocen. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo conocerás a Dios sin intimidad con Él? Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver la cautividad. En ese ser hallado, en ese ser hallado por nosotros, entonces seremos sacados de la cautividad. Y la cautividad es nuestro pecado, es el que nos tiene en cautividad. Solo podremos salir de esa cautividad si le buscamos, y si le buscamos de todo nuestro corazón. No una búsqueda religiosa, de ritos, de liturgias, hermanos, de celebraciones de cultos y rutinas. No, sino en una búsqueda de todo corazón. Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Me encanta este texto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Filipenses 3:10, Pablo dijo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiero conocer a Cristo. Esto es algo que tendría que estar tremendamente ligado, interiorizado. Tendría que estar aquí metido dentro de cada creyente. Quiero conocer a Cristo. Si no hay eso, hermano y hermana, si no estás sintiendo eso en tu interior, por favor, medita en si realmente eres salvo. Medita en si realmente le has entregado tu vida a Cristo. Medita en si realmente has nacido de nuevo. Porque si no hay ese deseo, si no hay ese clamor como lo había en el apóstol Pablo, quiero conocer a Cristo, algo está fallando. Quizás solo seas un evangélico. Siento si eso suena muy duro, pero es la verdad, es palabra de Dios. Y negarla o mirar para otro lado
no nos va a ayudar a ninguno, a nadie. El segundo punto, para no extenderme muy largamente, pues me quedan 5 puntos más, tranquilos, no voy a extenderlos tantos como el primero, pues el primero para mí era el más importante. Y a partir de este segundo punto, como antes bien había dicho, creo que estos siguientes puntos en los que he meditado y les voy a compartir acerca de la decadencia de la Iglesia, pecados en los que hemos caído, que no se observaban en la Iglesia primitiva ni en la Iglesia de los avivamientos del siglo XVIII, XIX, y que hoy día sí podemos observar en la Iglesia, creo que estos siguientes puntos se dan a causa del primero que ya hemos compartido. Y el siguiente es el hedonismo y el materialismo en la Iglesia. Hedonismo viene de la palabra griega placer. Es una doctrina moral que establece la satisfacción propia como fin superior y fundamento de la vida. Establece la satisfacción propia como fin superior y fundamento de la vida. Este considera el placer como único y supremo bien. Y el materialismo vendría a ser la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, a los bienes, al dinero, a las propiedades. Este último, el materialismo, bien puede ser usado y estar ligado completamente a una actitud hedonista, usando el dinero, los bienes materiales, las propiedades, en búsqueda de esa vida de placer, de esa vida hedonista. Creo que esta forma de vida hedonista y materialista cada vez es más una fortaleza en nuestra sociedad. Una sociedad impulsada por buscar cada uno su propio bien, su propio placer, sin importarnos el vecino. Ahora mucha gente está meditando y se escuchan muchos comentarios acerca de esto. Y ya no hablo de la Iglesia, fuera de la Iglesia, incluso los que no son creyentes, con esta situación del coronavirus, ¿verdad? Hasta por las noticias lo he escuchado, que decían los reporteros, nos estamos volviendo, todo esto nos está ayudando un poquito a volvernos un poco más solidarios, a pensar más en el vecino, en la vecina. Decían, ahora que estamos saliendo a los balcones, saludamos al vecino, a la vecina. Hay vecinos que están ayudando a otros con la compra porque no pueden, a personas mayores, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que parece que estas situaciones ayudan un poquito a volver a despertar en nuestro interior lo que Dios ya puso. Porque esa humanidad, ese deseo de querer hacer el bien, ese deseo de mirar por el prójimo, ni siquiera viene de nosotros mismos. Es Dios quien lo ha puesto en nosotros. Es algo innato que Dios ha puesto, pero que el ser humano va perdiendo a causa de la decadencia del pecado, de lo que el pecado provoca en nosotros, ¿verdad? Pero aún a pesar de que se esté despertando quizás un poco esa conciencia, y veremos a ver qué pasa con el tiempo cuando se vuelva a la normalidad. Muchos están diciendo, ojalá y cuando volvamos a la normalidad no nos olvidemos de esto, ¿verdad? Y sigamos acordándonos de nuestro vecino, etcétera, etcétera. Pero hermanos, con el pecado en el interior del hombre, lo único que yo espero es que con el tiempo quizás volvamos a pisotear al de al lado con tal de ganar yo mis medallas y de tener yo un estatus social más alto. Volvamos a olvidarnos del vecino, volvamos a olvidarnos del prójimo, etcétera, etcétera. Pero muy independientemente de que quizás haya un poquito de despertar de esa conciencia, creo que todos podréis estar de acuerdo conmigo en que esta sociedad se está dejando llevar fuertemente por esa actitud hedonista y materialista. Una sociedad impulsada por buscar cada uno su propio bien sin importarnos el vecino. Una sociedad que pisotea cada día más y no le duele destruir los principios y valores de la familia, del derecho a la vida, de la decencia moral y sexual y un largo etcétera, con tal de que cada uno haga lo que bien le parezca. Haga lo que le plazca, con tal de que cada uno encuentre su propio disfrute de la
la vida, a su manera. Y da igual los principios, los valores, cada uno a su manera, con lo que bien le plazca y bien le apetezca, ¿verdad? Y quizás los que ahora más son señalados y juzgados son los que procuran seguir con los principios y los valores hacia adelante. La búsqueda del placer propio incluso mueve a los países desarrollados a seguir sacando ganancia del continente del hambre, África. Occidente sigue sacando ventaja de la mano de obra barata y de tantos abusos que podríamos mencionar, que no solo se permiten, sino que además lo pasan por alto, mirando hacia otro lado, ojos que ven, corazón que no siente. Tristemente, hermanos, esto es lo que encontramos en la sociedad, pero hoy no me dirijo a hablar a la sociedad, me dirijo a hablarle a la Iglesia. Y hermanos, tristemente, debemos de reconocer que la Iglesia bien se está dejando también arrastrar por esta actitud hedonista y materialista. Cada vez son más los creyentes afanados por ganar más y más, con tal de poder obtener mejores casas, mejores coches, mejores televisiones, mejores lo que se te ocurra, vestir con la mejor marca, viajar, vivir una vida de entretenimiento y de satisfacción propia, de placer propio. Cuidado, no me malinterpreten. No estoy diciendo que esté mal que el creyente, y tampoco estoy pensando que el creyente tenga que vivir una vida pobre y miserable. No, en absoluto. Podemos disfrutar de todos los bienes y las riquezas que Dios en su misericordia nos permita tener. Pero bien es distinto trabajar lo necesario para atender el hogar, proveer al hogar, poder tener unos ahorros. Nuestros hijos tendrán que estudiar, ¿verdad? Y los que quieran acceder a la universidad es costoso, entonces claro que sí, tenemos que ahorrar, tenemos que poder darnos, claro que sí, algún capricho, cuando pues podamos poder dárnoslo, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal y o sea pecado, no estoy queriendo decir eso, pero sí está mal y produce en nosotros una absoluta decadencia espiritual cuando no hay contentamiento. Ese es el punto. Cuando no hay contentamiento. Y el resultado da en hogares donde los padres casi no conocen a sus hijos, porque ambos dos trabajan tanto que no hay tiempo para la familia, y mucho menos para Dios y para su reino. Demasiados creyentes en Europa y en América del Norte le dan una mayor prioridad a las ganancias y a una vida placentera que a la familia y a la fe. Quizás haya hermanos en este momento que me estén escuchando y digan, ay, ojalá me viera yo con esa lucha, ¿verdad? Ahora mismo estoy con la lucha de a ver cómo pago las facturas. Y sí, cada uno conocemos nuestra situación. En este punto me dirijo a aquellos que no sé si hoy estarán en esa situación o no, pero quizás sí por algún tiempo hayan experimentado, están en una situación de bienestar en el que te puedes permitir muchas cosas y aún así no te has contentado. Y pudiendo apartar tiempo en esa situación de bienestar y de disfrute, pudiendo realmente apartar tiempo para congregarte, para servir en alguna área, alguna, aunque sea una, en la iglesia, en tu congregación, en medio de esta sociedad, por medio de tu iglesia, poder servir al Señor en algún área, en apartar tiempo para pasar de calidad con tus hijos y educarlos, darles una educación tuya, propia, sana, no que otros los eduquen por ti. No te has satisfecho con el bienestar en el que estabas, sino que te has metido más horas de trabajo o más trabajos adicionales, etc. O no te has metido en más trabajos, sino que has usado el dinero que tenías para
cada 2 por 3, pues me voy de paseo aquí, me doy de paseo allá o lo que sea, y hay poco o nada compromiso con tu iglesia local. Y apareces poco por la iglesia, y poco buscas a Dios, y poco tiempo pasas con los hijos, y un largo etcétera. A esos creyentes me dirijo. Y sí, hay una gran cantidad de creyentes en la iglesia de hoy que han caído en ese error, que no tienen contentamiento. No tienen contentamiento. Y pudiendo pasar con algo menos, pero tener una calidad de vida espiritual mejor, no solo en tu vida personal, sino en tu familia, te olvidas de esa parte espiritual de tu vida y te enfocas más en la parte material y hedonista de búsqueda de placer propio. Es un error en el que ha caído la iglesia de estos 2 últimos siglos, siglo XX y siglo XXI. Segunda Timoteo 3, del 1 al 4, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. En el versículo 4, la segunda parte, dice: y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Fíjate, la palabra lo dice claro. Pues la iglesia de este siglo, muchos creyentes en la iglesia de este siglo han caído en ese error. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el único poder capaz de hacernos obedientes a Dios? Esa comunión con el Espíritu. Esa comunión de la que hablábamos antes. Y le dice a Timoteo: aléjate de esa clase de individuos. El resultado de esta conducta la encontramos en el versículo 7, en el mismo capítulo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los que caen en el error de amarse, de tener más amor por sí mismos, por el dinero, por el placer, ¿verdad? Dice, nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Primera de Juan 2:15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable. Deseo por el placer físico, un deseo insaciable. Aquí encontramos ese hedonismo. Por todo lo que vemos, un deseo insaciable por lo que vemos. Lo que veo, eso quiero. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, sigue diciendo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Después, cuando este mundo se acabe, ya nadie va a poder llegar con sus dineros a esos placeres y a esa vida tan materialista. Todo eso se quedará aquí. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Lucas 12:15. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tienen. Versículos 20 y 21, pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello para lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Mateo 6:19, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenen tesoros en los cielos, donde las polillas y el óxido no puede destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Hagámonos tesoros en los cielos y no en la tierra, iglesia. No le estoy diciendo que no pueda disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Disfrutemos, hermanos.
pero nuestro corazón no esté ahí. Nuestro corazón esté en las cosas eternas. Hagamos tesoro. Sembremos en las cosas eternas. El siguiente punto que quería tocar es la falta de compromiso. Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos viene del griego agonizomai, luchar, competir, agonizar. Sin esfuerzo, sin compromiso, sin lucha, sin permanecer, no hay manera de entrar. Aunque lo procures. Si quieres entrar, la Biblia nos deja claro que es necesario esforzarse. Y hay falta de esfuerzo, hay falta de compromiso en la iglesia de hoy. Lucas 9:62 dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras versiones dice: ninguno que haga esto es digno de mí. Lucas 9:23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sinceramente, hermanos, hermanas, el compromiso cada vez brilla más por su ausencia en la iglesia de hoy. Son pocos, no solo los que se comprometen, como decíamos, en esa búsqueda personal y familiar con Dios, sino los que se comprometen realmente por servir en el reino de Dios. Realmente, esforzándose, muy a pesar de las emociones, muy a pesar de los sentimientos. Nos hemos convertido muchos en cristianos emocionales, que nuestro compromiso con Dios depende de nuestras emociones y no de la decisión que un día tomamos, no solo para ser salvos, sino para servirle a nuestro Dios. Y si estoy desanimado, poco a poco dejo de buscarle, dejo de servirle. Entonces, perdóname, hermano, hermana, ¿tú por qué sirves a Dios? ¿Por qué sirves a Dios? Dependiendo de si responde a tus oraciones o no, dependiendo de si tienes salud o no, dependiendo de si tienes provisión o no, dependiendo de si te llega para pagar las facturas o no, dependiendo de los problemas familiares o no los tengas. Si el Señor me bendice y no tengo problemas familiares y me llega para pagar las facturas y tengo salud y no he perdido a un ser querido, entonces le busco y le sirvo. Y si no, me dejo arrastrar por mis emociones, me dejo llevar por mis sentimientos y como estoy bajoneado, pues no le sirvo. Y con lo que me comprometí en mi iglesia local, lo dejo de hacer. No hay respuesta por mi parte. Hermanos, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que unos pastores o un liderazgo de una iglesia local pueden echar para adelante proyectos para impactar su ciudad, para impactar la sociedad, sin compromiso del cuerpo, sin compromiso por parte de los creyentes? No se puede, no es posible, no se puede. Solo 2, 3, 4 que quieran tirar del carro, llegarán un momento que se cansarán, les fallarán las fuerzas y no podrán, y se tendrán que quedar haciendo lo mínimo, lo básico, porque no podrán abarcar más, porque no se puede. Tenemos que ser cuerpo, tenemos que ser iglesia, tenemos que poner todos la mano en el arado. El poner la mano en el arado no solo es para unos pocos. Ese llamado de poner la mano en el arado es para cada creyente, para cada hijo de Dios. Unos sí lo harán con llamados más específicos al ministerio, pastores, apóstoles, profetas, maestros, etc.
los misioneros, los que enseñan en la iglesia, y otros quizás no tendrán un llamamiento que requiera quizás darlo todo, como puede ser un misionero, unos pastores, etc. Pero todos tenemos el llamado de poner la mano en el arado, trabajar para el reino de Dios, servirle a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. Y son pocos los que se comprometen con Dios. Pero no solo con Dios y con la iglesia. Es que esta falta de compromiso es algo más en lo que en la iglesia se está dejando arrastrar por lo que hay en la sociedad. Porque en la sociedad hay una falta de compromiso. Porque la gente busca más su propio bien, como antes decíamos. Entonces, les cuesta comprometerse para el matrimonio. Les cuesta comprometerse los padres con los hijos con los padres. Falta un compromiso serio en los trabajos, en las empresas, en todo. Cada vez más la gente huye del compromiso, porque significa pagar un precio, porque el compromiso significa pagar un precio. Y hermanos, el compromiso con Cristo no puede depender de nuestro ánimo, de nuestras emociones, de cómo me vayan las cosas. No puede depender de ello. Porque el compromiso que Jesús hizo para salvarnos por medio de entregar su vida en la cruz no dependió del ánimo que tuvo en el monte de Getsemaní. Él también luchó con sus emociones. Él también luchó con lo que sabía que se le venía encima. Y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no se dejó llevar por sus emociones, sino que hizo lo que se había propuesto hacer. La decisión que él tomó de entregar su vida, la llevó a cabo, a pesar de las emociones que le embargaron hasta sudar sangre. Fíjate si le embargaron las emociones. Y falta compromiso en la iglesia de hoy. Y aún aquellos que se comprometen, después ese compromiso en muchas ocasiones deja mucho que desear. Cuando te llevas por el ánimo y por cómo te van las cosas, en vez de por la decisión que un día tomaste por Cristo. Todos somos humanos, claro que sí. Y pasamos por momentos de mucha dificultad, claro que sí. Que pueden hacernos tambalear, claro que sí. Nos hace sentir, claro que sí, somos humanos. Pero hermanos, debemos de vencer. El espíritu debe de vencer al alma y no el alma al espíritu. Y los dos últimos los voy a mencionar más por encima. La tasa alta de divorcios, parejas de hecho y familias desestructuradas dentro de la iglesia. Marcos 10:7 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y sin embargo, dentro de la iglesia, la tasa de divorcios cada vez se asemeja más, cada vez está más cerca de la tasa que hay en la sociedad. Las parejas de hecho, cada vez nos encontramos con más y más casos de creyentes que deciden vivir juntos bajo el mismo techo sin comprometerse al matrimonio. Parejas de hecho. La promiscuidad sexual dentro de la iglesia. Estamos ya perdiendo generaciones de nuestros jóvenes que fornican y tienen promiscuidad sexual antes de llegar al matrimonio. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos está sucediendo? Estamos perdiendo nuestros fundamentos,
nuestros principios, nuestros valores. El sexo es un placer que Dios nos dio, claro que sí, para disfrutarlo, pero dentro del marco protegido del matrimonio. Ese es el marco protegido. Fuera de ese marco protegido, de ese marco de protección sabio que Dios diseñó, que es el matrimonio, solo vienen embarazos no deseados, solo vienen enfermedades, ¿verdad? Enfermedades contraídas de tipo sexual, solo vienen una decadencia moral y sexual que cada vez va más allá y comienza a entrar en una perversión de un sexo ya que no es sano y que no sacia, etcétera. Y los hijos de Dios deberíamos de mantenernos vírgenes hasta el matrimonio. Muchos que escuchen esto y no sean creyentes quizás luego pongan comentarios de burla al respecto de esto porque les parezca una... Pero los que sois iglesia, me estáis entendiendo. Hemos caído de los principios y de los fundamentos, de los valores de los hijos de Dios y de los cristianos. Promiscuidad sexual, parejas de hecho, divorcios. Cada vez más en masiva. Y por último, voy a mencionaros un par de versículos en cuanto a la fornicación. Según Hechos 15:20 dice, apártese de ustedes la fornicación. Fue uno de los requisitos que se puso para que los gentiles tuvieran acceso al Evangelio. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay tantos textos que les podría leer. Y por último, podríamos añadir muchos más puntos en los que la Iglesia ha decaído. Pero he meditado muy especialmente en estos 6. Y por último, quiero mencionarles la propagación de doctrinas de demonios y el seguimiento y adoración a falsos apóstoles y profetas. Esto es una decadencia total en la que la Iglesia de estos dos últimos siglos, XX y XXI, hemos caído. La palabra dice claramente, y lo menciona así, doctrinas de demonios, y se refiere a las doctrinas de estos últimos tiempos, doctrinas de estos últimos siglos, antes de que Cristo venga, doctrinas que se darán en los últimos tiempos. Podríamos hablar de la doctrina de la prosperidad, de la superfe. Podríamos hablar de movimientos también, movimientos contemporáneos, en los que el creyente usa su autoridad más que para caminar en santidad, usa su autoridad para decretar, para atar y desatar, decretar, etcétera, ¿verdad? Dejando a un lado la santidad, etcétera, etcétera. Movimientos llevados más por el poder sentir esa unción y ese fuego, etcétera, etcétera. Más que afiancarse en la palabra y en una obediencia a Dios, etcétera. Pero sobre todo, hermanos, lo que a mí más me rompe de este siglo es la doctrina de la prosperidad. No la soporto, no la aguanto. La doctrina de la prosperidad se burla de la cruz de Cristo. Porque están usando la cruz de Cristo para conseguir ganancias. Todos esos apóstoles, todos esos profetas, incluso pastores que no se mencionan apóstoles, están cayendo ya en esa decadencia. Están usando la cruz de Cristo para ganancias. La doctrina de la prosperidad lo único que busca es llenarse los bolsillos. Pero cuán numerosos son los creyentes que se están dejando envolver por estas doctrinas, por estos movimientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos son los creyentes de este siglo que están siguiendo a apóstoles y profetas nombrados
¿verdad? Lo siguen en masa, en muchedumbre, en vez de seguir a Cristo. No se paran a escudriñar la palabra, porque no hay intimidad con Dios. Por eso se está cayendo en esto, en doctrinas en las que no deberíamos de caer. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Teniendo comezón de oír, estos maestros dicen que predicarán conforme lo que la gente quiere escuchar. Solo les van a predicar de su bienestar, de su felicidad, de la provisión de Dios, de la salud de Dios, solo le van a predicar en esa línea. No les van a confrontar de sus pecados. Y dice, vendrá tiempos cuando no sufrirán las sanas doctrinas. Muchos creyentes no sufren la sana doctrina, quiere decir, no quieren escucharla. No quieren dejarse guiar por la sana doctrina, porque la sana doctrina requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere pagar un precio. Y solo querrán que les aluden los oídos aludados. Es una realidad de la iglesia de este siglo. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, relacionado con estos falsos profetas y el engaño, nos habla de que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, posiblemente relacionado con estos falsos profetas. Se enfriará el amor de muchos, porque no estarán guiando a la muchedumbre a la doctrina sana, a la verdad. He mencionado 6 puntos, pero seguramente podríamos seguir sumando. Y quiero concluir haciendo un llamado a la iglesia de hoy. Hermanos, ahora que no pueden congregarse, que están confinados en sus casas, por favor, aprovechen este tiempo para meterse a buscar a Dios de todo corazón. Aprovechen este tiempo para trabajar esa intimidad con Dios, para restaurar los altares derribados. Aprovechen ese tiempo. En los tiempos de Gedeón se levantaron muchos otros altares de adoración a Baales, porque el altar de adoración a Dios estaba arruinado. Cuando el altar a Dios está arruinado, se levantan otros altares que producen todos estos puntos que hemos mencionado. Iglesia, busca a Dios en la intimidad. Busca a Dios de corazón. Comprométete con la búsqueda de Dios. Comprométete con la vida en santidad. Comprométete con poner tu mano en el arado y servirle a Dios. Iglesia, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuántos seremos salvos? ¿Cuántos, iglesia? La venida del Señor está cerca. Cada vez lo vemos más con todo lo que está sucediendo. Estos solo son dolores de parto, como dice la palabra. Pero cosas mucho más fuertes están por venir sobre este mundo. ¿Cuántos permaneceremos hasta el final sin intimidad con Dios? Imposible, iglesia. No podemos. En nuestras propias fuerzas no nos podemos salvar.
sin intimidad con Dios es imposible. Así que es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón, restaurar los altares arruinados y regresar a las sendas antiguas. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Es tiempo de pararnos. Para ahí donde estás, párate un momento y medita y mira para atrás. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel. Mas dijeron: no andaremos. Quiero orar en este momento para que tu respuesta, al pararte del camino y mirar y preguntar por las sendas antiguas, decidas caminar y andar por él. Y no decidas como el pueblo de Israel, que dijo: no andaremos. Que tu respuesta sea positiva a Dios, porque de ella depende tu salvación. Vamos a orar todos juntos, ahí donde estáis. Si algunos estáis en familia, acoger a vuestro esposo, esposa, a vuestros hijos, vamos a orar en esta dirección. Padre Santo que estás en los cielos, en este mismo momento yo vengo delante de ti, Dios mío. Quiero rogarte por esta palabra que tú nos has hablado hoy, Señor, a tu iglesia. Quiero rogarte que por medio de tu Santo Espíritu tú vengas despertando nuestros corazones en pos de ti. Tú vengas despertando el corazón de tu iglesia. Tú vengas despertando los corazones para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y vuelvas a poner en nosotros ese anhelo, ese deseo por buscarte, por conocerte, por darte a conocer. Pongas en nosotros una decisión firme al compromiso contigo y con tu reino, una decisión firme que no se deje de llevar por las emociones, por los sentimientos, sino firme porque nos hemos comprometido contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruega mi alma, Padre. Ven en esta mañana sobre cada uno de nosotros, te pedimos perdón por nosotros, por nuestros hogares, por tu iglesia. Te rogamos que nos perdones por esa decadencia espiritual en la que hemos entrado, Señor. Ayúdanos a salir de ella, a levantarnos de ella, a sacudirnos de ella, Señor. Y ayúdanos a volver a mirar cuáles son las sendas antiguas y volver a andar por ellas, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Despierta tu iglesia en este siglo, Señor. Despiértala. Haznos volver a ti. Úsate de toda esta situación, Señor, para zarandearnos un poco y hacernos volver a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios. Amén y amén. Amén. Como también decía en parte de la predicación, esto que he compartido es a nivel general, es genérico, pero hay un remanente que busca a Dios de corazón. Forma parte de ese remanente, hermano, hermana. Entra dentro de ese remanente. Sigue buscando a Dios. Y a ese remanente que está buscando a Dios de corazón, que se compromete con Dios de verdad, también te digo: ánimo, ánimo. No desfallezcas, no desfallezca tu fe, ánimo. Sigue hacia adelante, venga lo que venga. No alabamos a Cristo, no seguimos a Cristo y no servimos a Cristo dependiendo de las situaciones, sino porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, nos debemos a Él. Él es Dios.
porque Él es Dios, es que le seguimos y que le servimos. Y sin Él nosotros no somos nada. Así que persevera en la decisión que tomaste. No salgas, no decaigas de ser ese remanente fiel que busca a Dios de corazón y que se compromete de verdad con su reino. No decaigas, no desfallezcas, porque vendrán dificultades mayores, pero deberemos de seguir alabándole, glorificándole y sirviéndole muy a pesar de lo que venga y no en base a nuestras circunstancias. Amén, amén. Seamos ese remanente fiel, hermano, hermana. Dios te bendiga en esta mañana. Amén.